Saludos de Cristo para ustedes, maestros y alumnos de Escuela Sabática Profundizada. Estamos en los comentarios de la lección titulada El bautismo y derramamiento del Espíritu Santo. Juntos hacemos que este programa sea efectivo. Juntos nos sorprenderemos y aprenderemos de la poderosa palabra de nuestro Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos siguen cada semana. Leeré algunos comentarios de varios que nos han hecho en nuestro canal en YouTube. Nuestro hermano Víctor Manuel Uribe Alonso comenta lo siguiente: bendiciones para usted, mi hermano Enoc Martín. Saludos desde Cuernavaca, Morelos, México. Claro que sí, saludos recibidos, mi hermano querido. También tenemos a nuestro hermano Marco Mensing. Muchas gracias, maestro Enoc Martín. Excelente lección sobre el Espíritu Santo desde Chile. También tenemos el comentario de nuestra hermana Beverly Díaz. Bendiciones, hermano Enoch. Realmente es un estudio profundo. Me ha impactado tener la certeza que el Espíritu Santo es una persona y es Dios y está en medio de nosotros aquí en la tierra. Gracias por sus comentarios. Usted también lo puede hacer. Somos un equipo. Juntos avanzamos con la verdad. Para continuar, le voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para orar. Padre viviente, que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por permitirnos esta oportunidad de estudio. Pedimos su Espíritu, el Espíritu de verdad, que hoy también nos guíe a toda la verdad. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iniciamos diciendo que hay dos pronósticos proféticos. Uno hecho por Juan el Bautista y otro hecho por Cristo mismo. Dirijámonos al libro de Mateo, el capítulo 3, el verso 11. Dice: a la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este es el primer pronóstico dado por Juan el Bautista. Sin embargo, hay otro pronóstico hecho por Cristo. Para ello nos dirigiremos a Hechos capítulo 1, el verso 5. Dice: porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Cualquiera puede confundir estos dos pronósticos y podría decir que son lo mismo. Sin embargo, no son lo mismo, son distintos. El pronóstico profético hecho por Juan el Bautista es que Cristo vendría y bautizaría en Espíritu Santo y fuego. En cambio, el pronóstico de Cristo mismo hacia sus discípulos es que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Pero noten que hay un punto de conexión entre estos dos pronósticos. Es el bautismo en Espíritu Santo. Tanto Juan lo pronosticó, tanto Cristo lo pronosticó, pero la diferencia radica que Juan mencionó un bautismo más, el bautismo en fuego, cosa que Cristo no hizo mención. Hermanos queridos, debo resaltar la diferencia que hay entre el pronóstico profético de Juan el Bautista y el pronóstico profético de Cristo. Juan el Bautista, hablando de la obra que iba a realizar Cristo, dijo que él iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. La conjunción y nos muestra que son dos bautismos diferentes. No dice
que Cristo iba a bautizar en el Espíritu Santo o fuego, sino que dice que Cristo iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego, lo que muestra que son dos bautismos totalmente diferentes, no son lo mismo. Es como decir Pedro y Juan. No podemos mencionar que son la misma persona, son dos personas distintas. Lo revela la conjunción y, Pedro y Juan. ¿Por qué resaltamos esto? Porque debemos comprenderlo. En cambio, el pronóstico de Cristo fue que los discípulos iban a ser bautizados únicamente en el Espíritu Santo. Y ese pronóstico tuvo su cumplimiento en lo que está registrado en Hechos capítulo 2 del verso 1 al 4. Usted lo conoce como el Pentecostés. Leamos Hechos capítulo 2 verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos. Hechos 2:4. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Es decir, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Se cumplió el pronóstico de Cristo. También se resalta en Hechos, el capítulo 11, el verso 15. Dice: cuando empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Hechos 11:16. Entonces me acordé de las palabras del Señor. No dice, entonces me acordé de las palabras de Juan el Bautista. Aquí no dice esto. Leo nuevamente Hechos 11:16. Entonces me acordé de las palabras del Señor. Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Lo que ocurrió en el Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, fue el cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que los discípulos y los convertidos iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Pero no encontramos que ellos fueron bautizados en fuego, pero sí en el Espíritu Santo. Concluimos entonces que el pronóstico profético en cuanto a los bautismos mencionados por Juan aún no han encontrado su cumplimiento en nuestro tiempo, todavía está en futuro. Ahora regresemos por favor a Mateo capítulo 3, el verso 11. Dice: a la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Solo Mateo habló de estos bautismos? No. También otro personaje inspirado lo registró. Dirijámonos por favor a Lucas capítulo 3, el verso 16. Dice: él respondió a todos: a la verdad yo os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tanto Mateo como Lucas están de acuerdo que Juan el Bautista pronosticó el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Ahora notemos si Cristo en su estadía en la tierra realizó estos dos bautismos juntos, porque así fue pronosticado.
Para ello vamos a dirigirnos al libro de Juan. Juan capítulo 3, el verso 22 dice: después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Subrayemos eso, región de Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. Subrayemos también esa palabra. Cristo bautizaba. Un comentario de la frase la región de Judea, el deseado de todas las gentes, en la página 150. Dice: cuando Jesús vino de Jerusalén a la región del Jordán, la gente se agolpó para oírle. Notemos que Cristo sí estuvo en la región de Judea, como dice la Biblia, pero el espíritu de profecía, esa región lo especifica mucho más. Dice, la región del Jordán. Y todo estudiante de la Biblia sabe que el Jordán es el río Jordán. Entonces Jesús llegó al río Jordán. ¿Y qué hacía? Bautizaba. Noten que Jesús bautizaba en agua, pero Juan el Bautista dijo que Cristo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Pero encontramos aquí a Cristo bautizando en el río Jordán. San Juan, capítulo 3, el verso 23 dice: Juan también bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí abundancia de agua, y venían y eran bautizados. Noten, San Juan, capítulo 3, verso 22, dice que Jesús bautizaba. ¿En dónde? En la región de Judea, en el río Jordán. Pero San Juan 3, verso 23, dice que Juan el Bautista también bautizaba. Pero es interesante notar que no estaba bautizando en el Jordán, sino que estaba bautizando en Enón, junto a Salim. Mientras Cristo estaba bautizando en el Jordán con agua, Juan el Bautista estaba bautizando en Enón, junto a Salim, donde también había agua. El punto es que tanto Cristo en su primera venida bautizó en agua. No se cumplió lo que Juan el Bautista dijo, que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego mientras estaba allí, pero no lo hizo en su primera venida. Alguno podrá decir, pero hermano, más adelante dice que Jesús no bautizaba. Bueno, ya leímos San Juan, el capítulo 3, verso 22, léalo por favor. San Juan 3, 22. Después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, se quedó allí con ellos y bautizaba. De acuerdo a este verso, Jesús bautizaba. No lo vamos a negar. Ahora, expliquémoslo profundamente. De acuerdo al mismo libro, San Juan, capítulo 4, verso 1. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, este verso sigue diciendo que Cristo bautizaba. San Juan 4:2 lo explica. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Ahora notemos entonces que Cristo directamente no bautizaba, pero sí bautizaba a través de sus discípulos. Vean qué comenta el espíritu de profecía, el deseado de todas las gentes, página 150. Cuando Jesús vino de Jerusalén a la región del Jordán, la gente se agolpó para oírle. El número de sus discípulos aumentaba diariamente. Muchos venían para ser bautizados, y aunque Cristo mismo no bautizaba, sancionaba la administración del rito por sus discípulos. Entonces, concluimos, Cristo directamente no bautizaba, pero sí lo hacía a través de sus discípulos. En todo caso, hermano querido, Cristo no realizó el bautismo en Espíritu Santo y en fuego. Puesto que esto es así, implica que el pronóstico profético de Juan el Bautista
está todavía en el futuro. No se ha cumplido, pero se va a cumplir. Puesto que es importante, leeremos Mateo 3, el verso 11. A la verdad, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Todo estudiante de la Biblia sabe que el que iba a venir después de Juan el Bautista era Cristo, y que Él iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Tenemos más información sobre el bautismo en Espíritu Santo. Eso no es tan difícil comprenderlo, pero muchos tienen la dificultad de comprender el bautismo en fuego. Y debo dar la advertencia que ya está escrita. Leeré Daniel 12, verso 10. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Este verso está hablando de la purificación de la iglesia. En este caso, la primera parte. Sigo leyendo la segunda parte. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Este verso revela dos secciones en la iglesia. Unos que van a ser purificados, los sabios, y otros que no van a ser purificados, los impíos. Los sabios van a entender las escrituras, pero los impíos no las van a entender. ¿Por qué? Sencillo, porque conforme va avanzando el tiempo, la verdad cada vez es más profunda. Llegará un punto donde los impíos toparán y no podrán comprender, pero los sabios sí. Si usted falla, si yo fallo en comprender el bautismo en fuego, entonces debemos preocuparnos, porque dice la Escritura que los impíos no van a entender. Veamos la evidencia en cuanto a la explicación del bautismo en fuego. Ya leímos Mateo 3, verso 11, la última parte del 11 menciona el bautismo en fuego. Pero Mateo 3, el verso 12, continúa hablando del bautismo en fuego. Dice, su aventador está en su mano. El personaje que se refiere aquí en el verso 12 es Cristo. Acá se da un detalle más de Cristo. Su aventador está en su mano. Un aventador es el instrumento que se utiliza para separar la paja del trigo. Mateo capítulo 3, verso 12, continúo leyendo, dice, limpiará su era. Una era es un campo, el lugar donde se siembra. Dice que Cristo va a limpiar su era. Palabras de vida del Gran Maestro, que es un libro del Espíritu de Profecía, en la página 49, comenta sobre la era, sobre el campo. Dice, el campo, dijo Jesús, es el mundo, pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. En el análisis superficial, ¿qué es el campo? ¿Qué es la era? El mundo. Pero en el análisis profundo, ¿qué es el campo? La iglesia en el mundo. Entonces, cuando dice que Cristo va a limpiar su era, el campo, su iglesia, nos está advirtiendo que hay impíos en la iglesia, hay sucios en la iglesia, hay manchados en la iglesia. Porque dice Mateo 3:12, la segunda parte, limpiará su era. Allegará su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inapagable. Entonces, ya con este verso se nos dio mayor luz sobre el bautismo en fuego. El bautismo en fuego básicamente consiste en separar el trigo de la paja. Puesto
en palabras de Mateo 3:12, pero puesto en palabras de Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña, es la separación de los granos malos de los granos buenos. La conexión es impresionante. El bautismo en fuego es el juicio de los vivos. Testimonios para la iglesia. El volumen 5 en la página 75 da una frase llena de verdad presente y dice: pero los días de la purificación de la iglesia, de la era del campo, se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Hermanos queridos, eso no se cumplió en el tiempo pasado. Eso todavía está en futuro para nosotros. Se cumplirá en nuestro tiempo. Leeré más evidencia de la santa palabra de Dios. Dirijámonos, por favor, a Isaías 66:15 y el verso 16. Dice la palabra del Señor: ved, el Eterno vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Noten que acá se está mencionando una venida de Cristo, pero con fuego, a descargar su ira. Ahora veamos Isaías 66, verso 16. Porque el Eterno juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Eterno. En esta purificación que ocurrirá en nuestra iglesia, no van a morir pocos, van a morir muchos. Lea su Biblia. Dirijámonos, por favor, a Malaquías, el capítulo 3, el verso 1 al 3. Dice: yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí. Enseguida después vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis. Ya viene, dice el Eterno Todopoderoso. Verso 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando Él se manifieste? Porque Él, Cristo, es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Verso 3. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a plata, y ofrecerán al Eterno ofrenda con justicia. Estos versos están llenos de verdad presente. Hablan de una venida de Cristo. Hablan que cuando Cristo venga, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién va a sobrevivir? Porque Cristo dice que en esta venida es como fuego purificador. Tal como Juan lo mencionó, que Cristo vendría y realizaría el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Malaquías 3:2 dice claramente: porque Él, Cristo, es como fuego purificador. La purificación se está acercando. La advertencia sigue sonando. Alarma, alarma, alarma en la iglesia. Zacarías capítulo 13, el verso 9 nos da más información. Dice: pasaré por fuego esa tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre, y yo les responderé, les diré: pueblo mío. Y cada uno de ellos dirá: el Eterno es mi Dios. ¡Qué maravilloso! Se está acercando el tiempo en que Dios nos hará pasar por fuego. Nos hará pasar por el bautismo en fuego. Y los sobrevivientes serán el pueblo de Dios real. Ellos dirán: el Eterno es mi Dios. Pero hoy no podemos decir eso con total verdad. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo hay cizaña, hay paja, que no vive como hijo de Dios.
una multitud dentro del pueblo de cizaña va a ser quemada en el día que se realice el bautismo en fuego. Hemos visto esta gran verdad utilizando varios profetas con distintos términos, pero leeré ahora en palabras más claras y sencillas sobre el bautismo en fuego. ¿Quiénes sobrevivirán? ¿Quiénes no van a ser quemados y serán conservados? Le presento el libro nuevo llamado Manuscritos Inéditos, tomo 1. Lo voy a repetir porque es un libro reciente, es un libro que se acaba de publicar en toda la denominación adventista de habla hispana. El libro se llama Manuscritos Inéditos, tomo 1, de Elena G. de White. Es decir, este libro es inspirado. En la página 241, hablando del bautismo en fuego, de la separación de la paja y del trigo, dice: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo está pasando y la gente está dormida. Se niegan a humillar su alma y a convertirse. El Señor no será paciente mucho más tiempo con quienes les fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades, pero que se niegan a llevar esas verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto, Dios está llamando. ¿Escucharán su voz ustedes? Amén, yo digo amén. ¿Recibirán su mensaje? Amén. ¿Se convertirán antes de que sea demasiado tarde? Amén. Pronto, muy pronto, cada caso quedará decidido para la eternidad. Se acerca el cumplimiento literal de la matanza de Ezequiel 9, donde será el perfecto cumplimiento del bautismo en fuego. Definimos entonces que el bautismo en fuego es la purificación de la iglesia, donde se quemará la paja, la cizaña, y únicamente sobrevivirá el trigo protegido en el granero. Ahora pasemos al bautismo en el Espíritu Santo. No nos engañemos. Nadie entre el actual pueblo de Dios ha realizado el bautismo en el Espíritu Santo. Los que sí lo lograron realizar fueron los 120 registrados en Hechos capítulo 1, verso 15 y Hechos capítulo 2. Todo ese capítulo, ellos sí lo lograron, pero actualmente ninguno de nosotros ha logrado ese bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sé? Porque los que fueron bautizados en el Espíritu Santo hablaron en todas las lenguas existentes de su tiempo y no fueron a una universidad a aprenderlas, sino que fue un don, un regalo del Espíritu Santo. De igual manera, hoy entre nuestro pueblo, sí hay personas que hablan inglés, francés, italiano, etcétera, pero lo han aprendido en escuelas, en los hogares, pero no tienen el don de lenguas aún. Debemos estar conscientes que el Espíritu Santo viene en dos fases. La primera, en verdad. La segunda, en poder. Todos queremos el poder, pero muy pocos quieren la verdad. ¿Cómo lo sé? Porque no se lee en nuestro medio. ¿Cómo lo sé? Porque muchos no saben ni quién es Elena de White. ¿Cómo lo sé? Porque aquellos que creen en Elena de White como profetisa tienen sus libros en su biblioteca y no los leen. ¿Cómo lo sé? Aquellos que profesamos creer en el espíritu de profecía no practicamos sus
ordenanzas, sus principios. El espíritu de profecía ha dicho esto, tan sencillo: ni un gramo de carne debiera entrar en nuestros estómagos. Y es cierto, no entra ningún gramo, entran libras de carne en nuestros estómagos. Alguno dirá, qué exagerado es el hermano. No, es la realidad. Es por ello que resaltaré que el Espíritu Santo primero viene en verdad y luego viene en poder. Hablando de la primera fase, San Juan, el capítulo 16, el verso 13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad no guía a cualquier verdad, sino que guía a la verdad presente. Y esa frase la tenemos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12, verdad presente. Hoy la verdad presente es el juicio de los vivos, porque es lo que está a punto de ocurrir. Les pongo un ejemplo pequeño. La verdad presente en el tiempo de Noé era lo que estaba a punto de ocurrir. Él predicó bastantes años diciendo: viene un diluvio, y no lo creían. Viene un diluvio, y no lo creían. Viene un diluvio, y no lo creían. Pero finalmente llegó. Pero al predicar que venía un diluvio, él predicaba verdad presente, porque estaba a punto de venir. De igual manera, hoy nosotros tenemos la verdad del juicio de los vivos. Está a punto de venir. Está a punto de ocurrir la separación entre el bueno y el malo, entre nosotros los adventistas del séptimo día. Por eso es verdad presente. Cuando dice San Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, implica que Él nos va a guiar a la verdad del juicio de los vivos. Debemos entenderlo. Él nos lo mostrará. Y evidencia de ello es porque hemos entendido el bautismo en fuego, que es la purificación de la iglesia, juicio de los vivos. Los discípulos recibieron al Espíritu Santo en la primera fase, en verdad. Durante los 3 años y medio de ministerio de Cristo, ellos iban aprendiendo la verdad. Después de la resurrección de Cristo, los 40 días todavía estaban recibiendo el Espíritu en verdad. Pero después de los 40 días, en el día del Pentecostés, ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Pero noten que no fue al revés. Cristo a sus discípulos no les dio primero el Espíritu Santo en poder. Primero les dio el Espíritu Santo en verdad, y de último les dio el Espíritu Santo en poder. Porque no cualquiera va a controlar todo ese poder. Se requiere verdad, se requiere información antes de que se nos dé ese poder. Pero hoy queremos el poder y rechazamos la verdad presente. Eso no funciona así. Aceptemos la verdad presente, practiquemos la verdad presente, y entonces, y solo entonces, se nos dará el bautismo en el Espíritu Santo, que en realidad es el bautismo en poder. Que el Señor los bendiga poderosamente, es nuestra petición y oración. Hasta la próxima.